La batalla de Hogwarts fue la batalla más grande y sangrienta en toda la Segunda Guerra Mágica. Lord Voldemort quería capturar y asesinar una vez por todas a Harry Potter, quien había descubierto sus secretos sobre los Horrocrux y los buscaba para destruirlos, lo que le infundió temor y furia al mago tenebroso. Así que sitió el colegio Hogwarts para asesinar a Harry, quien se había colado con sus amigos. Por parte del bando de Harry, hubo varios comandantes en la batalla que lideraron ciertos sectores. Minerva McGonagall con los demás profesores y las estatuas de Hogwarts. Kingsley Shacklebolt dirigiendo a los aurores que participaron. Remus Lupin dirigiendo a algunos estudiantes y magos que se unieron. Aberforth Dumbledore con los integrantes del ejército de Dumbledore cuando Harry no estaba. Horace Slughorn dirigiendo a magos y brujas de Hogsmeade, y hasta el elfo Creature dirigiendo elfos y fantasmas del colegio. Por parte de los villanos, los comandantes fueron Lord Voldemort, quien daba las órdenes absolutas, Bellatrix Lestrange, quien la seguía al pie de la letra y dirigió a los mortífagos junto con Pius Tignis, que estaba bajo el efecto de la maldición Imperius, y Fenrir Greyback, quien dirigía a los hombres lobo y los carroñeros. Las demás criaturas como los gigantes, aunque tenían un jefe, no estaban organizados y simplemente destruían lo que podían. Además de estos que mencioné, en la batalla también participaron Ron Weasley, Hermione Granger, Neville Longbottom, Luna Lovegood, Oliver Wood, Alicia Spinnet, Katy Bell, Angelina Johnson, la familia Weasley, Filius Flitwick, Sybil Trelawney, Rubius Hagrid, Pomona Sprout, el personal de Hogwarts incluyendo a Argus Filch, residentes de Hogsmeade, el ejército de Dumbledore, la Orden del Fénix, magos y brujas desconocidas, estatuas y armaduras del colegio, más de 100 elfos domésticos, el medio hermano gigante de Hagrid, Pips, más de 150 centauros, Buckbeak, varios Thestrals, fantasmas de Hogwarts, hasta los retratos hicieron su parte, y muchas acromántulas que más que estar en un bando, atacaron a todo lo que veían. Por parte de Voldemort participó Lucius Malfoy, quien desertó prácticamente al inicio al no hacer nada. Severus Snape, quien estaba como infiltrado y prefirió no participar. Scabior, Corban Jaxley, Walden McNair, Augustus Rodwood, Travers, Selwyn, más de 100 mortífagos desconocidos y carroñeros, decenas de magos y brujas bajo la maldición Imperius, entre los que había funcionarios del Ministerio de Magia, Nagini, Rodolphus Lestrange, Rabastan Lestrange, muchos hombres lobo, más de 100 dementores y varios gigantes. Esta pelea fue colosal y nada comparada a la que se vio en las adaptaciones cinematográficas. Voldemort capturó en secreto al ministro de magia Rufus Scrimgeour el 1 de agosto de 1997, así tomando también el control del ministerio. Torturó al ministro con la maldición Cruciatus para que le revelara el paradero de Harry Potter, pero Rufus Scrimgeour, en un acto de valentía, prefirió ser asesinado por el Señor Tenebroso que hablar y decir lo poco que sabía. Voldemort, de todas formas, se convirtió en el personaje más poderoso de todo el mundo mágico al tener el ministerio a sus pies. Puso a Pius Tignis, un mago y político corrupto bajo la maldición Imperius, como el nuevo ministro de magia para manejarlo a su antojo, y con la muerte de Albus Dumbledore también tomó el colegio Hogwarts y puso a Severus Snape como el nuevo director y a dos de sus mortífagos más confiables como profesores, a los hermanos Carrow, Electo y Amicus Carrow, siendo también nombrados como directores adjuntos, enseñando las artes oscuras, en vez de defensa contra las artes oscuras, y borrando la materia de estudios muggles, siendo esta tomada para cultivar el odio hacia las personas no mágicas y los no nacidos de ellos. Hogwarts se convirtió en un colegio de terror. Todos los castigos eran puestos bajo la maldición Cruciatus, siendo torturados por sus fechorías bajo las órdenes de los Carrow.
Severus Snape intentó proteger a los estudiantes sin tampoco mostrar sospechas a sus compañeros mortífagos. En este infierno, Neville Longbottom junto con Ginny Weasley y Luna Lovegood optaron por reunir una vez más al ejército de Dumbledore, fundado por Harry, Hermione y Ron, para mostrar resistencia ante las autoridades de Hogwarts. Mientras esto ocurría, Harry Potter junto con Hermione y Ron buscaron los Horrocrux de Voldemort para destruirlos. Hasta ahora, el diario de Tom Riddle había sido destruido, al igual que el anillo de los Gaunt y el guardapelo de Salazar Slytherin. En sus manos tenían la copa de Hufflepuff que habían robado en Gringotts, pero en su huida perdieron la espada de Gryffindor. Cuando Voldemort se enteró de todo esto y descubrió que Harry buscaba sus Horrocrux, quiso ir en busca de todos para asegurarse que estuvieran a salvo, pero con la conexión que Harry tenía con él, el muchacho supo que el otro Horrocrux que buscaba estaba en Hogwarts, además de Nagini, así que decidieron ir al colegio para destruirlo. El trío de oro apareció en la calle principal de Hogsmeade bajo la capa de invisibilidad, pero esto hizo sonar la alarma de un encantamiento que había sido puesto en el pueblo, pensando que Harry aparecería allí, y había resultado además de ser un toque de queda. Una docena de mortífagos encapuchados salieron de las 3 escobas dispuestos a atrapar a Harry, pero la capa los cubría. A pesar de que un mortífago intentó quitárselas con un encantamiento convocador, pero estos no funcionan con la capa de Harry al ser una reliquia de la muerte. Si hubiera sido una capa normal, esta habría dejado de protegerlos. Un mortífago propuso que soltaran a los dementores, ya que el señor tenebroso quería a Harry con vida, pero no dijo nada sobre su alma. Así que Hermione decidió que lo mejor era desaparecer, pero no pudieron hacerlo ya que el lugar estaba encantado con antidesaparición. El cielo se puso oscuro y el frío caló en los huesos de los 3. Los dementores se acercaban y olían su miedo. Harry no tuvo de otra que sacar su varita y usar el encantamiento Patronus para alejarlo. Esto hizo que uno de los mortífagos viera el Patronus y gritó de júbilo al encontrar a Harry y le avisó a otros mortífagos. Harry y los demás estaban en un callejón y justo antes de que fueran descubiertos, Aberforth Dumbledore los ayudó a esconderse en Cabeza de Puerco, su propio bar, y convenció a los demás mortífagos de que él era el que había roto el toque de queda por sacar a su gato a pasear, y usó su Patronus en forma de una cabra para demostrar que él había alejado a los dementores. Pero los mortífagos no se convencieron del todo, y el que vio el Patronus de Harry decía que era un ciervo con astas y no una cabra lo que había visto, pero ya no estaba tan seguro después de la actuación tan convincente de Aberforth. En la habitación donde habían entrado, vieron un cuadro de una niña en la estancia. Esta niña era Ariana Dumbledore, y Harry vio una de las mitades del espejo que Sirius le había regalado, sabiendo que Aberforth era entonces el que les había enviado a Dobby para salvarlos de la mansión Malfoy. El mago les dio de comer y después les dijo que estaban locos por querer entrar en Hogwarts, y lo mejor era que escaparan a otro país por la mañana e intentaran sobrevivir. Pero Harry dijo que tenía una tarea que su hermano Albus Dumbledore le había encomendado, a lo que Aberforth reaccionó un tanto agresivo, diciendo que si su hermano estaba muerto, no le debía nada, porque era un mago experto en guardar secretos y en usar a otros para sus planes que llevaban al bien para todos, sin importar las consecuencias de otros pocos. Entonces les contó su historia sobre la muerte de Ariana y cómo Albus se había hecho amigo de Grindelwald y planeaban un nuevo orden para el mundo mágico, y que esto provocó una pelea entre los 3, al grado de que una de las maldiciones imperdonables impactó sobre Ariana, asesinándola. Harry no quería oír la historia porque hace meses venía dudando sobre Albus Dumbledore, y hace poco había decidido confiar en el viejo director y no quería oír más historias turbias sobre él. Todos se sorprendieron de la historia, y Aberforth dijo que Albus solo utilizaba a Harry en su plan de acabar con Voldemort, pero Hermione dijo que eso no era cierto, porque Albus amaba como un padre a Harry,
y Aberforth se burló de esto, hasta que Harry le dijo que él estaba consciente de todo el sacrificio que tenía que hacer y estaba de acuerdo en morir si eso era necesario para salvar a los demás. Aberforth se sorprendió mucho al escuchar a Harry hablar con tanta madurez y le pidió a la pequeña Ariana en el cuadro que hiciera algo. Esta dio media vuelta en el cuadro y caminó hasta desaparecer en un túnel y regresar una vez más, pero acompañada de Neville Longbottom, quien tenía el cabello más largo, muchos golpes y heridas en el rostro, pero con un porte de valentía muy diferente al que Neville solía tener, y se puso muy feliz al ver a Harry, diciéndole que sabía que regresaría. Este cuadro era un pasadizo secreto hasta Hogwarts. El trío junto con Neville entraron al túnel. Él les contó todo lo atroz que era ahora Hogwarts bajo el mando de los hermanos Quirrell y Severus Snape. Llegaron al otro lado, que se encontraba repleto de integrantes del ejército de Dumbledore que eran buscados por los mortífagos. Estaban en la sala de los menesteres, que les había provisto de un lugar de donde vivir. Seamus Finnegan, las gemelas Patil, Terry Bott, Ernie Macmillan, Anthony Goldstein, Michael Corner eran unos de los que estaban ahí. Al poco rato llegó Luna, Dean, Cho, Ginny y los gemelos Weasley. Harry estaba aterrado porque no quería arriesgar la vida de todos, y ellos esperaban que se organizara una revolución para recuperar Hogwarts, pero Harry solo estaba ahí por el Horrocrux, que sabía que tenía que ver con Rowena Ravenclaw de alguna forma. Ron y Hermione le aconsejaron a Harry que debía aceptar la ayuda de sus amigos y no tenía por qué hacer todo solo, y este recordó lo que Aberforth le había dicho de Albus Dumbledore. Él era el maestro de los secretos. ¿Harry acaso se estaba convirtiendo en eso también? Así que decidió confiar en sus amigos y les preguntó sobre algo relacionado con Ravenclaw, y ellos le dijeron que quizá la diadema de Rowena Ravenclaw, que había desaparecido hace muchos siglos. Luna llevó a Harry hasta la sala común de Ravenclaw con ayuda de la capa de invisibilidad para que él viera la apariencia de la diadema, pero ahí Electo Quirrell lo descubrió e hizo una convocación por medio de su marca tenebrosa en su brazo para avisarles a todos que había encontrado a Harry Potter. Harry sintió como Voldemort se alegró al saber que lo tenían, y vio cómo siguió por su búsqueda con los Horrocrux por si acaso. Regresando a su verdadera mente, Harry vio como Luna, saliendo de la capa de invisibilidad, atacó con un encantamiento aturdidor a Electo, haciendo que la bruja cayera sin conocimiento, pero esto provocó un gran ruido, despertando a todos en la sala común de Ravenclaw. Harry y Luna se cubrieron una vez más con la capa para no ser descubiertos, y mientras los alumnos veían a la mortífaga tirada en el piso, se escuchó la voz de su hermano, Amicus, afuera de la sala común de Ravenclaw, queriendo entrar. Los alumnos se fueron a sus habitaciones y entonces la profesora Minerva McGonagall llegó también y abrió la puerta. Amicus vio a su hermana en el suelo y tuvo miedo de que Harry Potter hubiera huido, y le dijo a McGonagall lo sucedido. Esta se sorprendió al saber que Harry estaba en el castillo y se rehusó a ayudar a Amicus en su mentira, que le diría a Voldemort del por qué Harry no estaba. Iba a decir que la culpa la tenían los alumnos de esa casa, que habían rodeado en un acto de desobediencia a su hermana y obligarla a tocar su marca. La profesora le dijo que era un cobarde y que no apoyaría su mentira, y la amenazó escupiéndole en la cara. Esto no lo soportó Harry Potter, quien salió de debajo de la capa y utilizó la maldición Cruciatus, haciendo que Amicus se revolcara del dolor y chillara hasta perder el conocimiento. La profesora McGonagall se sorprendió al ver a Harry y a Luna salir de la capa y les dijo que tenían que irse, si es que era verdad que Voldemort sabía que estaban en el colegio. Harry le dijo que seguía las órdenes de Dumbledore para buscar un objeto que serviría para acabar con Voldemort y que estaba relacionada con Ravenclaw. La profesora le dijo que le ganaría tiempo con una revuelta junto con los demás profesores, y Harry le contó sobre la entrada secreta de Cabeza de Puerco para evacuar a los alumnos más pequeños.
La profesora convocó a 3 Patronus para que fueran en aviso de los jefes de casas, Filius Flitwick, Pomona Sprout y Horace Slughorn. La profesora McGonagall junto con Harry y Luna, bajo la capa de invisibilidad, bajaron 2 pisos hasta que se escucharon unos pasos junto a ellos. Era Severus Snape. Harry sintió la ira en su corazón por ver al asesino de Albus Dumbledore, ese sucio traidor, y quiso atacarlo. Snape interrogó a la profesora McGonagall sobre qué hacía en los pasillos, y ella le dijo que había escuchado disturbios. Él buscó algo como si supiera que Harry estuviera ahí, detrás de la capa. Entonces le dijo firmemente a la profesora que si tenía a Harry Potter, tenía que decírselo. Pero antes de que llegaran a un acuerdo, la profesora le lanzó un hechizo. Sin embargo, Snape fue sumamente rápido y utilizó un escudo que hizo tambalear a la profesora. Entonces, con el fuego de una antorcha, la profesora trató de envolver a Snape con un anillo de fuego usando su varita. Pero este anillo de fuego se convirtió en una serpiente negra por Snape, y ella la convirtió en humo, que después tomó la forma de un enjambre de dagas filosas y las lanzó al mago. Severus logró esconderse detrás de una armadura donde las dagas impactaron en el peto. En ese momento los profesores Flitwick, Sprout y Slughorn llegaron al lugar, aunque este último estaba rezagado. Flitwick le gritó a Snape que no mataría a nadie más en el colegio, e hizo que la armadura cobrara vida y atrapara a Severus. Este logró zafarse con dificultad y corrió a un aula vacía lanzándose por la ventana. ¡Cobarde!, le gritó la profesora Minerva McGonagall, y Harry, furioso, no había podido ayudar en la batalla porque había protegido todo el tiempo a Luna. Llegando a la ventana rota junto con los demás profesores que se sorprendieron al verlo, preguntó si estaba muerto, pero la profesora McGonagall le dijo que no, ya que él tenía varita, no como Dumbledore cuando cayó, y aparte conocía nuevos trucos que el señor tenebroso le había enseñado. Harry vio como una bruma negra en forma de murciélago volaba por los terrenos del colegio. Snape había aprendido a volar sin escoba. Entonces su cicatriz le dolió y vio a Voldemort hecho una furia al ver que su Horrocrux en la isla no estaba. El guardapelo no estaba, y tras cruzar el lago lleno de Inferis, vio cómo se dirigía a Hogwarts. La batalla había comenzado. Minerva McGonagall rápidamente tomó el liderazgo de la defensa y les dijo a los profesores lo que debían hacer. Pomona Sprout iría por lazos del diablo y otras cosas que le servirían para combatir con los mortífagos. Filius Flitwick colocó encantamientos protectores en el castillo, y McGonagall regañó a Horace Slughorn por no estar convencido de la revuelta contra Voldemort y le advirtió que si él se ponía en su contra, lo retaría a un duelo a muerte, y que los Slytherin deberían de ya tomar una decisión sobre el bando en el que estarían y que no lo culpaba si prefería irse. También le dijo a Argus Filch que buscara a Pips, quien sería de gran ayuda. Entonces la profesora invocó a las estatuas y armaduras del colegio para que protegieran Hogwarts de los invasores que pronto llegarían, como era su trabajo. Harry junto con Luna dejó a los profesores y fueron hasta la sala de los menesteres, donde vieron caras nuevas y conocidas: Remus Lupin, Oliver Wood, Katy Bell, Alicia Spinnet, Angelina Johnson, Bill Weasley, Fleur Delacour, Arthur y Molly Weasley habían llegado. Alertados por el ejército de Dumbledore, era una mezcla de aliados entre la Orden del Fénix y el ejército de Dumbledore, y el equipo de Quidditch de Gryffindor, todos dispuestos a pelear. Harry les informó que debían ir al gran comedor donde todos se reunirían, y salieron poco a poco. Todos menos los Weasley, ya que Ginny, por ser menor de edad, no querían dejarla. En ese momento llegó Percy Weasley por el hueco de la pared. Lo miraron sorprendidos en silencio, y Percy, muy arrepentido, se disculpó con todos por comportarse como un idiota con ellos. Molly lo abrazó llorando y Arthur lo perdonó. La familia Weasley estaba unida una vez más y pelearían contra Voldemort.
Harry notó que Ron y Hermione no estaban, así que preguntó por ellos. Ginny le dijo que habían salido hablando de un lavabo, y es que fueron en busca de la cámara secreta donde todavía estaban los colmillos del basilisco con los que podrían destruir los Horrocrux. Todos se reunieron en el gran comedor. Los alumnos más pequeños estaban asustados. La profesora McGonagall les explicó la situación y le encargó a Argus Filch y a Madame Pomfrey evacuar lo más rápido que pudieran a los alumnos por la sala de los menesteres, pero algunos de ellos quisieron quedarse a pelear contra Voldemort. Minerva McGonagall solo dejó quedarse a los mayores de edad. Todos se preparaban para luchar o salir del castillo cuando una voz fría, calculadora y peligrosa retumbó en los pensamientos de cada uno de ellos. Voldemort les hablaba. Él no quería hacerle daño a nadie ni derramar sangre mágica. Incluso dijo que tenía un profundo respeto por los profesores del colegio y no quería asesinarlos. Prometió no hacerle daño a nadie si entregaban a Harry Potter antes de la medianoche. Todos voltearon a ver a Harry, quien estaba buscando a Hermione y Ron, y sintió frío en su cuerpo. Pansy Parkinson dijo: «¡Ahí está Harry! ¡Atrápenlo!». Los de Slytherin lo intentaron, pero los de Gryffindor apoyaron a Harry. Después los de Hufflepuff y luego los de Ravenclaw. Nadie entregaría a Harry Potter. La profesora McGonagall hizo callar a Pansy y le dijo que se largara del colegio con todos los de Slytherin. Después los Ravenclaw, aunque unos de ellos, los mayores, se quedaron. Después los Hufflepuff, y de ellos se quedaron muchos más. Al final, Gryffindor, de quienes se quedaron la mitad, pero la profesora corrió a los más pequeños. La defensa del colegio se organizó. Los profesores Philius Flitwick, Pomona Sprout y Minerva McGonagall subirían con 3 grupos de combatientes a las 3 torres más altas, Ravenclaw, Astronomía y Gryffindor correspondientemente, para tener una buena panorámica y lanzar hechizos. Por otra parte, Remus Lupin, Kingsley Shacklebolt y Arthur Weasley irían a los jardines, cada uno con un grupo, mientras que Fred y George, junto con otros grupos, se dirigirían a los pasadizos que comunican al colegio para interceptarlos. Nadie mejor que ellos para ese trabajo. El demás espacio estaba protegido con hechizos y las estatuas y armaduras del colegio. Todo esto se estaba preparando cuando Harry intentaba pensar sobre el Horrocrux, pero sin Hermione y Ron apenas si podía concentrarse. Intentó pensar en la última pista que tenía, Ravenclaw, y que Voldemort había puesto a Electo Carrow en la sala común de la casa por si acaso Harry iba. Entonces le vino una revelación. Nadie vivo sabía sobre la diadema de Ravenclaw, pero ¿qué tal alguien ya muerto? Le preguntó a Nick casi decapitado sobre quién era el fantasma de la casa Ravenclaw, y él le dijo que la dama gris, señalándola. Harry la persiguió hasta un salón. Ella se resistió al principio sobre contarle algo, pero se suavizó y le dijo que ella era Helena Ravenclaw, la hija de Rowena Ravenclaw, y le contó su terrible historia sobre su asesinato por el varón sanguinario, el fantasma de Slytherin, revelándole que la diadema fue escondida en un árbol hueco de Albania. Harry comprendió todo. Voldemort le había sonsacado la información y tomado la diadema hace mucho, y la escondió en el colegio regresándola en su lugar de origen la noche que pidió el empleo de profesor de defensa contra las artes oscuras. Dándole las gracias, Harry corrió sin saber exactamente dónde iba y se topó con Hagrid, quien había bajado desde las montañas para pelear. Juntos siguieron el camino buscando a Ron y Hermione cuando a Harry le llegó otra revelación. Dumbledore y Flitwick eran alumnos modelos que no rompían las reglas y por eso no habían conocido un lugar secreto del castillo que él, por no ser muy bueno con las reglas, encontró al igual que Tom Riddle. Para ese momento, la batalla de Hogwarts ya había iniciado y el colegio retumbaba entre hechizos y maleficios terribles. En el camino se encontró con la profesora Sprout,
quien llevaba mandrágoras adultas para lanzarlas en los muros, y también vio a Fred junto a Lee Jordan, quienes peleaban contra mortífagos. Después se encontró con Aberforth Dumbledore, quien le dijo que debieron tomar como rehenes a varios Slytherin ya que eran hijos de muchos mortífagos, pero Harry dijo que no haría eso, ya que Albus Dumbledore jamás haría algo así. Aberforth gruñó y se dirigió a la pelea. Fue cuando Harry se encontró a Hermione y Ron. El trío de oro reunido una vez más se puso al día. Ron había tenido la idea de ir a la cámara secreta para buscar los colmillos del basilisco y con ellos destruir los Horrocrux. Harry le preguntó cómo, si se necesitaba hablar Parcel, a lo que Ron dijo que había escuchado cómo Harry había abierto el guardapelo e intentó decir las mismas palabras, aunque le costó varios intentos. Entraron a la cámara y destruyeron el Horrocrux de la copa de Hufflepuff. Hermione lo había hecho. En ese momento las explosiones sonaron más fuertes, dando las primeras bajas de la batalla. Harry les dijo que sabía dónde estaba el Horrocrux relacionado con Ravenclaw, guiándolos a la sala de los menesteres, en el lugar donde todos escondían cosas. Voldemort creía que nadie lo encontraría ahí, pero Harry conocía los secretos de ese lugar. Llegaron a la sala de los menesteres y ahí vieron solo a 3 personas: Ginny, Tonks y la abuela de Neville Longbottom. Esta bruja fue a ayudar a la pelea. Tonks fue en busca de Remus a los jardines afirmando que no podía quedarse de brazos cruzados, y Ginny también tuvo que salir de la sala ya que Harry la necesitaba, pero le dijo que tenía que regresar. En ese momento, Ron recordó a los elfos domésticos de la cocina y dijo que tenían que liberarlos porque no merecían morir por ellos. Hermione, conmovida al oír esto, lo abrazó y lo besó fuerte. Los dos se fundieron en un beso apasionado y Harry les gritó que no era el momento, estaban en guerra. Ron, por otra parte, le dijo que era ahora o nunca. Al salir de la sala vieron que todo era un caos. Los mortífagos estaban a punto de entrar al castillo. El medio hermano de Hagrid intentaba aplastar a varios de ellos, pero el bando de Voldemort también tenía sus gigantes. Ginny había lanzado un hechizo en conjunto que quería entrar, y Aberforth la felicitó y le dijo a Tonks, quien estaba junto a Ginny, que había visto a Remus peleando contra Dolohop. Entonces Harry entró una vez más a la sala de los menesteres, convertida en la habitación donde se esconde todo. Los artefactos que había eran miles y amontonados por todas partes. Harry intentó recordar dónde había visto un busto viejo con una diadema que era la de Ravenclaw, la anterior vez que había entrado a la habitación. El trío se separó. Hermione incluso intentó usar Accio, pero no funcionó. Harry caminó hasta encontrar por fin el busto con la diadema, pero antes de tomarla, una voz burlona le habló a sus espaldas. Era Draco Malfoy junto con Crabbe y Goyle. Harry no podía creer que tras todos sus esfuerzos y aventuras, esa banda de inútiles le fuera a vencer. Así que fue avanzando poco a poco a la diadema, ganando tiempo con preguntas. Entonces Ron lo llamó desde detrás de un estante. Crabbe lo atacó e hizo que todo cayera sobre Ron. Harry rápidamente detuvo la caída con un encantamiento y Hermione le lanzó un hechizo aturdidor a Crabbe, pero Draco lo empujó a un lado para que no le diera en la cabeza. Crabbe le lanzó una maldición asesina a Hermione, pero la esquivó. Esto hizo que Harry se enojara muchísimo y los atacara también. La diadema en medio de la pelea salió volando y cayó entre más cosas. Los hechizos fueron y vinieron. Crabbe se rebeló ante las órdenes de Draco, afirmando que los Malfoy estaban acabados. Crabbe, que peleó contra Ron, invocó fuego maligno o fuego maldito, pero no pudo controlarlo al ser muy inexperto. Todos trataron de huir de aquel peligroso fuego capaz de incinerarlo todo. Harry intentó apagarlo con Aguamenti, pero no fue suficiente. Draco y sus amigos se perdieron entre el caos de las llamas que los perseguían tomando formas de quimeras, dragones y bestias espantosas. Poco a poco rodearon al trío de oro hasta que Harry le lanzó una escoba a Ron. Había encontrado 2 entre los objetos. Ron junto con Hermione usaron una y Harry la otra.
Volaron esquivando un saurio de fuego que quiso devorarlos y decidieron salir. Esta era una horrible forma de morir, pensó Harry Potter. Fue entonces cuando oyó la súplica de alguien. Descendió para ayudar a Draco, quien estaba sobre un pupitre abrazando a Goyle inconsciente. Intentó levantarlo de la mano, pero Goyle era muy pesado. Ron llegó rápidamente afirmando que si morían por ellos, se las vería con él tras la muerte. Goyle fue sostenido por Hermione y Ron y Draco por Harry. Intentaron huir hacia la puerta, pero Harry vio la diadema de Ravenclaw y con un movimiento rápido de escoba la recuperó antes de ser consumida y luego con gran velocidad salió de la sala de los menesteres. No por nada era un gran jugador de Quidditch. El aire limpio llegó a sus pulmones. Snape había muerto. Todos notaron que Harry tenía algo en el brazo. La diadema se había derretido y Harry escuchó un grito que venía de ella. Hermione explicó que el fuego demoníaco puede destruir Horrocrux, pero que nunca lo usaría porque es muy difícil de controlar. Hermione estuvo a punto de decir que solo faltaba destruir a Nagini cuando escucharon lo que lo rodeaba. La batalla estaba más intensa que nunca. Los mortífagos habían penetrado el colegio y vieron a Fred junto con Percy luchando con varios mortífagos con máscaras y capuchas. El trío de oro rápidamente ayudó a Fred y Percy luchando con otros oponentes. Percy logró golpear a su contrincante, revelando su identidad al quitarle la máscara. Era el ministro de magia Pius Tignis. Este intentó escapar, pero Percy le lanzó un hechizo de erizo de mar venciéndolo y convirtiéndolo en una persona amorfa con muchas púas en su cuerpo, diciéndole que lo considerara como su renuncia. Fred, por su parte, venció a un contrincante con 3 hechizos aturdidores rápidamente lanzados. Fred, al ver lo que había hecho Percy, sonrió, diciendo que no podía creer que su hermano había hecho una broma en medio de una batalla, porque la última vez que recordaba que Percy había hecho una broma fue cuando... Pero no pudo terminar esa frase. Una terrible explosión retumbó junto al muro al lado de Fred. La explosión lanzó a Harry. Por un momento no supo dónde estaba. Su mejilla estaba herida y el polvo lo cubría todo. Escuchó de pronto unos gritos aterrorizados y desgarradores. Harry tuvo miedo, más miedo que en cualquier momento de ese día. No sabía por qué, pero sintió un terrible pánico. Vio a Hermione incorporándose también y de la mano llegaron hasta donde estaba Ron y Percy, ambos hermanos sumidos en lágrimas de desesperación, viendo a Fred, quien estaba tumbado en el suelo mirando sin mirar con un rastro de su última sonrisa. Fred había muerto. Ron y Percy gritaron de dolor y Harry sintió que el mundo se partía y ya nada importaba. De pronto comprendió que tenía que salir de ahí. Los hechizos llegaban con más fuerza y le dijo a Percy que no podía hacer nada por Fred, pero este no hizo caso y protegió el cuerpo sin vida de su hermano de más escombros y hechizos. Una cromántula llegó desde los muros caídos y Harry junto con Ron la vencieron. Después vieron que venían más y con hechizos aturdidores hicieron que cayeran de los muros. Se tenían que ir ya. Harry tomó entre los brazos el cadáver de Fred y Percy comprendió todo. Lo ayudó para llevarlo hasta un nicho donde no había armadura y lo depositaron ahí para que el cuerpo no sufriera más daños. En ese momento, Percy vio a Augustus Rockwood, el posible responsable de la explosión, y salió disparado en su búsqueda para vengar a su hermano. Ron por poco lo hace también, pero Hermione lo detuvo. Ellos eran los únicos 3 que podían acabar con Voldemort y debían asesinar a Nagini. Tenían que estar juntos. La guerra era horrible y la batalla comenzaba a dejar muchos estragos y bajas. Harry había dejado toda su inocencia atrás. Esto se trataba de vivir o morir y protegería a sus amigos ante todos. ¡Lucharemos!, les gritó Hermione a Harry y Ron. Tenían que llegar hasta Nagini abriéndose paso en la lucha para asesinar a la serpiente y después vencer a Voldemort. Le dijo a Harry que entrara en la mente de Voldemort y en esta ocasión fue mucho más fácil que las anteriores.
La cicatriz le llevaba horas doliendo y supo casi de inmediato que Voldemort estaba en la casa de los gritos. Sintió su preocupación hacia la varita de Sauco que tenía entre las manos y vio cómo mandó a Lucius Malfoy llamar a Severus Snape. Regresando a su propio cuerpo, Harry escuchó la pelea y comenzó a contarles a Ron y Hermione que Nagini estaba con Voldemort, protegida por un encantamiento, y tendrían que ir hasta él para asesinarla, algo que por supuesto él sabía que harían. Un par de mortífagos los descubrió, pero antes de que los atacaran, Hermione hizo que resbalara por un tobogán en las escaleras y sus hechizos no los impactaron. Entonces se cubrieron con la capa de invisibilidad e intentaron cruzar entre los combatientes. Vieron a Dean Thomas enfrentarse al mismísimo Dolohov y a Parvati Patil contra Travers. Algunos mortífagos tenían máscaras y otros ya no, todos con heridas leves y graves. Pips de pronto apareció lanzando vainas de Snargaluf a los mortífagos cuyas cabezas quedaron envueltas en tubérculos verdes como gusanos. Uno de esos le cayó a Ron en la cabeza y un mortífago gritó que ahí había alguien invisible. Dean aprovechó la distracción para lanzar un hechizo a Dolohov y Parvati Patil lo inmovilizó antes de que respondiera al ataque. El trío pasó de largo y entonces vieron a Draco Malfoy tirado en el piso suplicando a otro mortífago, diciéndole que él era un Malfoy y estaba de su lado, que no lo matara. Harry aturdió al mortífago y Ron le dio un puñetazo a Draco diciéndole que era la segunda vez que lo salvaban y que era un sucio traidor cobarde. Más adelante el profesor Flitwick se enfrentaba a Yaxley y Kingsley Shacklebolt a otro mortífago con máscara. Muchos estudiantes estaban heridos y otros los arrastraban por el suelo intentando ayudarlos. Harry lanzó un hechizo aturdidor que casi le pega a Neville, quien estaba lanzando una tentácula a un mortífago. De pronto, dos cuerpos cayeron de una barandilla. Uno de ellos era el de Lavender Brown. Fenrir Greyback, el hombre lobo, se abalanzó contra ella y le clavó los dientes en el cuello. Hermione rápidamente le lanzó un hechizo quitándoselo de encima. La pobre chica quedó casi inmóvil en el suelo. Fenrir se levantó furioso, pero una bola pesada de cristal le cayó en la cabeza dejándolo inconsciente. La profesora Trelawney se la había lanzado. Se desconoce si realmente Lavender Brown murió o no en este ataque. El trío continuó y un mar de acromántulas llegó. Los mortífagos y los defensores de Hogwarts las atacaron por igual y Hagrid llegó de improviso diciendo que no les hicieran daño. Entonces las arañas gigantes lo rodearon y se lo llevaron en una marejada donde solo se veía su brazo. Harry intentó ir en su ayuda, pero un pie enorme le cerró el camino. Era un gigante de 6 metros de alto que estaba destruyendo con su brazo la parte alta del castillo. Hermione iba a aturdirlo cuando el medio hermano de Hagrid, Grove, llegó para embestirlo. La pelea entre gigantes fue brutal, con horribles golpes llenos de fuerza bruta. Harry tenía la esperanza de salvar todavía a Hagrid, que fue llevado al bosque prohibido por las arañas, pero lo perdió de vista. Llegando al bosque, Harry sintió un frío calar hasta los huesos. Eran más de un centenar de dementores que los atacaban. La desesperanza de él hizo que no lograra invocar su Patronus, y el mundo se le hacía oscuro. Vio al terrier de Ron y a la nutria de Hermione, pero no eran suficientes para tantos dementores. De pronto aparecieron otros Patronus, el de una liebre, un jabalí y un zorro. Luna Lovegood había llegado junto con Ernie Macmillan y Seamus Finnegan a ayudar. Los dementores retrocedieron, pero no todos. Entonces Luna le dijo a Harry que pensara en algo feliz. Ellos seguían con vida y luchando. Harry de algún modo logró invocar a su siervo con astas, que terminó ahuyentando a los dementores en su totalidad. Luna y los demás regresaron al castillo cuando escucharon a otro gigante llegar del bosque prohibido, pero Harry con Ron y Hermione buscaron al sauce boxeador. Inmovilizaron al sauce con el nudo que lo detenía por poco tiempo y entraron en el túnel.
Al llegar hasta donde termina, Harry se colocó la capa de invisibilidad una vez más y vio a Voldemort junto con Severus Snape. Ahí estaba Nagini también, flotando en una esfera protectora. Harry fue testigo de cómo el Señor Tenebroso le reveló a Snape que tenía la varita de Sauco, pero que no le funcionaba porque debía asesinar a su dueño, que según él creía era Severus porque mató a Dumbledore. Ordenó a Nagini que asesinara a Severus, poniendo la esfera protectora en sus hombros, y la serpiente le clavó los colmillos en la garganta. Severus Snape cayó de bruces en el suelo con un hilo de sangre. Había estado suplicando a Voldemort buscar a Harry para llevárselo, aunque seguramente su plan era encontrar a Harry para protegerlo. Harry quedó horrorizado al ver que Voldemort no tenía ni una clase de remordimiento, y cuando éste abandonó la habitación, Harry se acercó al cuerpo del hombre que odiaba y se quitó la capa. Snape lo miró y lo tomó de la túnica con sus últimas fuerzas. Con una voz ronca, tratando de que la sangre no le saliera de la garganta con los dedos, le dijo que lo tomara. Una sustancia plateada le salía de la boca, los oídos y los ojos. Hermione la colocó dentro de un frasco que hizo aparecer, y entonces Snape le dijo a Harry que lo viera. Los ojos verdes de Harry vieron a los de Snape, recordándole antes de morir a la única persona que amó en toda su vida. Vio en los ojos de Harry a Lily, la mujer que siempre amó. Harry no sabía qué sentimientos tener sobre la muerte del asesino de Dumbledore. Lo vio fijamente cuando escuchó la fría voz de Voldemort. Pensó que quizás había regresado a la habitación, pero no era eso. El Señor Tenebroso les hablaba a todos los magos y brujas cercanos en su mente. Les dijo que él era misericordioso y les daba 1 hora de cese a la batalla para que enterraran a sus muertos, y en esa hora Harry tenía que presentarse ante él en el bosque prohibido. En la mente de Harry solo retumbaba lo que Voldemort dijo: has permitido que tus amigos mueran en tu lugar en vez de enfrentarte personalmente conmigo. El trío llegó a Hogwarts, que se veía desierto y destruido. Se preguntaban dónde estarían todos, y lo supieron al llegar al gran comedor, donde estaba abarrotado de magos y brujas heridas. También había muchos muertos regados en un solo lugar, y ahí vio a la familia Weasley que rodeaba el cadáver de Fred. Harry se acercó un poco y vio también los cuerpos sin vida de Remus Lupin junto al de Ninfadora Tonks, ambos con rostros serenos. Harry se destrozó por dentro. Tantos habían muerto por él, por su culpa. Habría no querido sentir nada, pero no podía sacarse de la mente a Remus y Tonks, padres de Teddy, quien ahora sería huérfano como él. Harry no pudo ir con nadie. Se alejó solo hasta las escaleras que lo llevarían al despacho del director y dijo la contraseña para entrar a la gárgola custodia. Dijo Dumbledore, que era la persona que más deseaba encontrar ahora. La gárgola lo dejó pasar. Al entrar en el despacho, vio que todo había cambiado desde la última vez que había estado ahí. El retrato de Albus Dumbledore estaba vacío. Siguió hasta sacar el pensadero y colocó ahí los recuerdos de Severus Snape. Pensó que estar en la mente de alguien más no podría ser peor que lo que ahora sentía él. Así que entró en los recuerdos del profesor que había traicionado a Dumbledore. Comenzó a ver poco a poco los recuerdos de Snape, cuando conoció a Lily y cómo comenzaron a ser grandes amigos, aunque su tía Petunia no le agradaba nada. Lily y Severus fueron muy unidos hasta entrar al colegio, donde conocieron a James Potter y a Sirius Black. Los caminos que Severus tomó hacia la magia tenebrosa poco a poco, con amigos como Lucius, Mulciber y Avery, que no le parecían bien a Lily, hasta que la llamó incluso sangre sucia y su amistad se quebró. Vio cómo Snape le suplicó a Dumbledore que protegiera a Lily de Voldemort y cómo le pidió al Señor Tenebroso que perdonara la vida de ella. Sin embargo, Lily murió y Severus no tenía ganas ya de seguir. Todo había sido su culpa, o eso sentía.
fue como vio que él le prometió a Dumbledore proteger a Harry de todo peligro, cómo ayudó a vigilar a Quirrell en su primer curso, cómo Karkaroff le avisaba que su marca tenebrosa de mortífago regresaba y cómo ayudó a Dumbledore cuando le cayó la maldición del anillo de los Gong, diciéndole que le quedaba un año de vida a lo mucho. Después supo que la muerte de Dumbledore había sido arreglada y Severus realmente no era un traidor. Él quería a Dumbledore y quería derrotar a Voldemort, el asesino de Lily, tanto como Harry. El muchacho lo comprendió todo. Severus Snape amaba todavía a su madre Lily y lo haría siempre. No era un traidor y era el hombre más valiente que jamás había conocido. Había ayudado a la Orden siempre. También entendió que él tenía una parte del alma de Voldemort dentro de sí. Era un Horrocrux y Voldemort tenía que asesinarlo para destruir el Horrocrux en su cuerpo. Harry tenía que morir de algún modo. Él sentía que ya sabía eso. Sintió miedo de la muerte. Se preguntó si dolería, pero tenía que hacerlo. Con su muerte vendría también la de Voldemort. No se echaría atrás y no consideró una traición lo que Dumbledore había hecho, sino que pensó que era una estrategia elegante. Enviar a un muchacho que sus días estaban contados a destruir los pedazos del alma del Señor Tenebroso y con su muerte sería otro golpe para él. A su mente le vino otra vez Fred, Tonks y Remus Lupin. No permitiría más muertes, se enfrentaría a ella y los salvaría a todos. Harry se puso la capa y salió del despacho. Caminó entre los escombros y vio como Neville junto con Oliver Wood llevaban el cadáver de Colin Creevey, quien a pesar de ser menor de edad se había quedado para luchar. Oliver cargó solo con el cuerpo y lo llevó al gran salón. Entonces Harry, saliendo de la capa, le dijo a Neville, quien se sobresaltó, que si tenía la oportunidad debía asesinar a Nagini, la serpiente de Voldemort. Era fundamental y le encargó la misión. Neville comprendió y le dijo que lo haría si podía. Se retiró con la capa cuando Neville le dijo que todos seguirían peleando hasta el final. Entonces se topó con Ginny, quien ayudaba a una chica tirada en el suelo que suplicaba no pelear más. Quería ir a casa. Harry tuvo un escalofrío, vio la cabaña de Hagrid y recordó sus momentos en ella. A Ron vomitando babosas, a Hermione viendo a Norberto, a Fang rasguñando la puerta y a Hagrid con su tetera. Entonces sostuvo la snitch que Dumbledore le dejó. «Me abro al cierre», decía, y le llegó la solución a la cabeza y puso la snitch en los labios y susurró que era el cierre. La snitch se abrió y ahí estaba la piedra de la resurrección. Harry tomó la piedra y la hizo girar 3 veces en su palma. Cerró los ojos y supo que había funcionado. Cuando los abrió vio a su padre James, a su padrino Sirius, a Remus Lupin y a su madre Lily, todos con una sonrisa llena de cariño. Estaban orgullosos de él, había logrado grandes cosas. Harry preguntó si la muerte dolía y Sirius le dijo que era más rápido y sencillo que dormir, sin dolor. Remus le dijo que se apenaba por su hijo, quien crecería sin padre, pero confiaba que sabría por qué, ya que él peleó para darle un futuro mejor y su madre le dijo que se quedaría con él hasta el final. Solo Harry podía verlos porque formaban parte de él. Sus seres queridos sirvieron de Patronus cuando pasó junto a los dementores del Bosque Prohibido y luego se topó con Yaxley y Dolohov, quienes creían haber escuchado un ruido. Lo siguió hasta el claro donde había vivido Aragog y ahí vio a más mortífagos y seres leales a Voldemort. Fenrir Greyback estaba merodeando. Raoul se curaba sus heridas. Lucius y Narcisa juntos y devastados. Dolohov y Yaxley llegaron y dijeron que ni rastros de Harry. Bellatrix iba a hablar cuando Voldemort la silenció y dijo que estaba seguro de que él vendría. Todos le temían. Harry entonces le dijo que no se equivocaba y salió de la capa de invisibilidad. Harry tuvo la primera impresión de que estaba solo frente a Voldemort, pero el rugido de los gigantes lo devolvió a la realidad.
Los mortífagos se pusieron de pie y unos dieron carcajadas. Escuchó una voz familiar suplicando que no lo hiciera. ¡Harry, no!, decía la voz. Era Hagrid quien estaba atado y magullado contra un frondoso árbol. Lo hicieron callar. Harry pensó en Ginny, en su luminosa mirada y en el roce de sus labios. La amaba, lo sabía, pero no volvería a verla nunca. Voldemort levantó la mirada con la cabeza un tanto ladeada, como expectante y dudoso a lo que ocurriría, y entonces lanzó un rayo de color verde que viajó rápidamente hasta impactar el pecho de Harry, quien se desplomó y sin ningún tipo de dolor, todo se apagó. La oscuridad se lo tragó y conoció la muerte, o al menos eso pensaba. Harry había muerto, o eso creía él, pero estaba en algún lugar y conservaba el tacto. Sentía el piso, ni frío ni caliente, simplemente estaba ahí. Abrió los ojos y estaba desnudo en un lugar lleno de una extraña neblina. Al escuchar un ruido, lamentó estar desnudo, y entonces una túnica apareció de la nada. Se la puso. El lugar se parecía mucho a King's Cross, donde Harry tomó tantas veces el expreso de Hogwarts a través del andén 9 3/4. Descubrió la criatura que provocaba el ruido lastimero que había escuchado. Parecía un niño, a un bebé descarnado, patético y abominable. Estaba bajo una silla. Harry se acercó lo suficiente para tocarlo, pero no lo hizo. Entonces una voz le llegó detrás de él. «No puedes ayudarlo», le dijo. Era Albus Dumbledore. Ambos se vieron y se sentaron en unas sillas cercanas. Harry no estaba muerto realmente como pensaba. El haber ido a entregarse con Voldemort bajo su propia voluntad fue crucial para esto. Voldemort había destruido su fragmento de alma en el cuerpo de Harry, pero había dejado el alma de Harry intacta, y una vez más, sola. Cuando Voldemort reconstruyó su cuerpo con ayuda de la sangre del mismísimo Harry Potter, hizo que la protección de Lily, la madre de Harry, también pasara hacia él. Esto provocó que Harry estuviera atado a la vida si Voldemort también vivía. Lo que hizo Voldemort fue un acto movido por su ignorancia, avidez y crueldad, provocando algo que nunca esperó. Harry Potter era el séptimo Horrocrux, el que Voldemort nunca supo que creó, ya que al tener un alma tan desequilibrada y turbada al momento de asesinar a dos padres e intentar asesinar a un bebé, una parte de ella se desprendió y se metió en Harry, el niño que había sobrevivido. Voldemort, al tener sangre de Harry, adquirió una pequeña parte de la protección de Lily, haciendo que mientras él esté vivo, Harry también lo hará. Harry estaba sorprendido, le preguntó a Dumbledore si él lo sabía todo el tiempo, y el viejo mago le dijo que lo sospechaba. Dumbledore le explicó también que la conexión que ambos tenían fue decisiva. El señor tenebroso se había asustado mucho más que Harry por la conexión que sucedió con sus varitas en el cementerio de Little Hangleton por el Prior Incantatem. Ambas varitas gemelas chocaron y parte del poder de Voldemort pasó a la varita de Harry. Este mismo poder se liberó al reconocer a Voldemort en la batalla de los 7 Potter, salvándolo y destruyendo a la pobre varita de Lucius Malfoy que tenía Voldemort. Sin embargo, este grandioso poder que la varita de Harry había adquirido solo funcionaba contra el mago tenebroso. Contra otros magos era una varita normal. Dumbledore miraba a Harry, quien estaba molesto con el director, y entonces se disculpó. Le pidió perdón por no confiar en él. Dumbledore, con lágrimas en los ojos, le dijo a Harry que él era mucho mejor persona que lo que llegó a ser él, y que lo perdonara por no contarle toda la verdad. Le dijo que él era igual que Voldemort porque había buscado vencer a la muerte, con las reliquias de la muerte junto con Gellert Grindelwald. Pero Harry le dijo que él jamás sería como Voldemort. Albus le contó que dejó de buscar las reliquias y entonces supo que James tenía la capa y la quiso examinar.
Por eso él tenía la capa tras la muerte de los padres de Harry y por eso se la regresó al muchacho en su primera Navidad en Hogwarts. Le contó toda la historia sobre Grindelwald y cómo se hizo con la varita de Sauco, superando sus miedos contra aquel mago tenebroso que fue tan importante en su juventud. También le dijo que el único y real maestro de la muerte era él, Harry Potter, porque Harry obtuvo las reliquias sin realmente buscarlas para su beneficio, sino para ayudar a los demás, y que el verdadero maestro de la muerte es aquel que no escapa de ella, sino que la acepta como una parte muy importante de la vida. Harry disipó todo el resentimiento que tenía contra el profesor y le sonrió. Dumbledore le dijo que Harry podía elegir entre regresar o ir más allá tomando un tren y que si regresaba era posible que acabara con Voldemort. De todas formas, si Harry moría, no le esperaba algo malo. No se debe tener lástima a los muertos, sino a los vivos, sobre todo a los que viven sin amor. Harry decidió volver y pelear contra Voldemort. La batalla final venía y al ver a la pobre criatura descarnada, comprendió que se trataba del alma mutilada de Voldemort. Esa era la imagen que Voldemort tendría tras morir. Harry cruzó miradas con Albus Dumbledore por última vez y regresó. Harry sintió su verdadero cuerpo adolorido. El bosque prohibido había regresado, pero no se atrevió a moverse. Escuchaba el susurro de los mortífagos y al parecer Bellatrix intentaba ayudar a Voldemort, quien se había desplomado también al suelo. Al parecer algo había sucedido también con él mientras había atacado a Harry. Voldemort le ordenó a Narcisa Malfoy que se asegurara de que Harry había muerto. La bruja tomó a Harry y sintió su acelerado pulso. Entonces le preguntó si Draco estaba vivo y a salvo en el castillo. Harry le dijo que sí, y Narcisa traicionó a su amo. Traicionó a Voldemort por el amor de madre. Ya no le importaba nada más que encontrar a su hijo y ponerlo a salvo. Les dijo a todos que Harry Potter había muerto. Todos los mortífagos vitorearon y Voldemort le lanzó la maldición Cruciatus al segundo cadáver de Harry. El muchacho sabía que le haría eso, ya que lo humillaría, estaba seguro. Relajó su cuerpo y como era el amo de la varita de Sauco, esta no le hizo ningún daño y la maldición no funcionó. Voldemort quiso llevar el cadáver hasta Hogwarts para mostrarlo a todos y le ordenó al pobre de Hagrid, quien sollozaba la muerte de su amigo, que lo llevara en brazos hasta el castillo. Hagrid con cuidado cargó a Harry en sus brazos, pero este no se animó a hacerle alguna señal para decirle que estaba vivo por miedo a lo que podría hacer. Hagrid caminó lastimeramente y vio a Bane y a la manada de centauros que no quiso luchar y les gritó que eran unas mulas cobardes, que ahora estarían contentos al ver a Harry muerto. Los mortífagos se burlaron de los centauros al pasar. En el linde del bosque los dementores no le afectaron como antes a Harry, porque su corazón estaba lleno de una ardiente alegría. Era como si el Patronus de su padre lo custodiara y lo protegiera. Voldemort amplificó su voz con magia y les habló a todos. Dijo que Harry Potter había muerto. Lo habían encontrado intentando huir como un cobarde, mientras ellos peleaban por él. Y que si alguien más se resistía en el castillo, lo asesinaría junto con toda su familia. Tenían que arrodillarse y así les perdonaría la vida. Les ordenó que salieran de Hogwarts y entonces caminó con todo su ejército hasta el castillo. Los superaban en número. Al llegar al colegio, Minerva McGonagall encabezaba a todos y al ver a Harry gritó con gran desesperación y Harry nunca pensó que la profesora podía gritar de esas formas. Estaba devastada. Después escuchó a Ginny, Ron y Hermione, todos sufriendo y creyéndolo muerto. Los alumnos comenzaron a insultar a los mortífagos hasta que Voldemort los hizo callar a todos y mintió de nuevo, afirmando que Harry intentaba huir. Ron le gritó que Harry lo había vencido y otra vez todos gritaron insultos hasta que un destello rojo atacó al mismísimo Voldemort.
El mago tenebroso detuvo el ataque y sometió al mago que se había atrevido a hacer tal cosa. Se trataba de Neville Longbottom. Neville, con gran valentía, no se la pensó dos veces para atacar a Voldemort, y este, al saber que era un sangre pura de un gran estirpe mágico, lo invitó a unirse a los mortífagos. Neville le dijo que se uniría el día que se congelara el infierno y gritó potente: ¡Ejército de Dumbledore!, a lo que los chicos del ejército gritaron también. Voldemort hizo traer al sombrero seleccionador y dijo que ya no habría más elecciones en Hogwarts, solo existiría Slytherin y su emblema sería el emblema del colegio. Colocó el sombrero sobre Neville y le prendió fuego. Las llamas envolvieron al joven mago, quien no podía moverse. Harry estuvo a punto de levantarse cuando muchas cosas sucedieron a la vez. El medio hermano de Hagrid se lanzó en su rescate atacando a otros gigantes y los mortífagos recibieron una oleada de flechas que los hizo perder filas y los tomó por sorpresa. Harry entonces se puso la capa de invisibilidad que traía bajo su túnica y Neville pudo moverse para quitarse el sombrero en llamas. Al hacerlo, Neville logró ver en su interior la espada de Gryffindor y la sacó del sombrero. Con un movimiento ágil y rápido, decapitó a Nagini, quien estaba cerca de él. Este fue el momento en que el último Horrocrux fue destruido. Voldemort giró el rostro y al verlo todo, gritó de furia, y Harry colocó un encantamiento entre Voldemort y Neville por si este decidía atacarlo. Los centauros atacaron a los mortífagos y del bosque vino también varios Thestrals y el hipogrifo Buckbeak, quienes distraían a los gigantes mientras Grubb les daba tremendos golpes. Los magos y brujas entraron al castillo para seguir peleando y Harry bajo la capa lanzó tantos hechizos como pudo, venciendo a mortífagos que no sabían de dónde los atacaban. Buscó a Voldemort y colocó protecciones sobre Seamus Finnegan y Hannah Abbott, quienes pasaron cerca de él para que no los asesinaran, y muchos magos más llegaron de improviso al colegio. Horace Slughorn no había huido como todos creían. Había ido en busca de los familiares de los alumnos que se habían quedado y también por magos y brujas de Hogsmeade para ayudar y luchar junto a Charlie Weasley. Un nuevo respiro al bando de Harry le dio este acto de valentía. Los bandos estaban más nivelados y el ataque sorpresa de los centauros, Bane, Ronan y Magorian, diezmó a los mortífagos. Además de las cocinas, una horda de elfos domésticos, armados con cuchillos y trinches, salieron a combatir y defender el colegio, liderados por Kreacher, quien llevaba un guardapelo de su antiguo amo y amigo Regulus Black, el hermano de Sirius Black. Kreacher gritaba que pelearan por su amo, quien protegía a los elfos domésticos, que acabaran con el señor tenebroso. Harry continuó hasta llegar al gran comedor. La batalla era muy intensa. George y Lee Jordan estaban peleando contra Yaxley y entre ambos lo vencieron. Junto a ellos, Antonin Dolohov fue abatido y vencido por el profesor Filius Flitwick, quien con su varita en alto salió victorioso, vengando la muerte de Remus Lupin. Hagrid estaba azotando con una tremenda fuerza a Walder McNair contra una pared de piedra hasta dejarlo inconsciente. Ron y Neville juntos pelearon contra Fenrir Greyback, quien se movía ágilmente pero no logró vencer a ambos magos, y estos lo abatieron. Aberforth Dumbledore venció a Rodwood, el posible asesino de Fred. Arthur Weasley con su hijo Percy pelearon lado a lado, venciendo definitivamente a Pius Tignis, y también sin pelear, Harry vio a Lucius Malfoy junto con Narcissa, quienes buscaban a su hijo Draco muy preocupados. Fue cuando Harry vio a Voldemort. Estaba enfrentándose en un duelo a la vez a la profesora Minerva McGonagall, quien estaba furiosa. También con Horace Slughorn, quien jamás pensó que tendría un duelo frente a frente contra el mismísimo Señor Tenebroso, y Kingsley Shacklebolt, quien esquivaba sus maldiciones, pero aunque fueran tres, no eran capaces de hacer retroceder a Voldemort. El mago era demasiado poderoso. Ni siquiera parecía esforzarse en la pelea, y cerca de ellos estaba Bellatrix Lestrange, quien también luchaba contra tres oponentes, Hermione, Ginny y Luna,
quienes intentaban vencer a la poderosa bruja, pero tampoco lograban nada concreto. Una maldición asesina por poco impacta a Ginny y Harry, enfurecido, estuvo a punto de cargar contra Bellatrix, pero Molly Weasley lo apartó por accidente. Sacó su varita y le dijo a Bellatrix que a su hija no. Bellatrix se carcajeó al ver a la patética ama tratando de defender a su hija y comenzó un poderoso duelo. Las brujas pelearon a muerte, incluso el suelo comenzó a resquebrajarse bajo ellas. Bellatrix Lestrange se burló de Molly, no la creía digna oponente, y esto fue su perdición, porque mientras reía, Molly logró conectar un hechizo sobre su corazón que pasó por debajo de su brazo. Los ojos de Bellatrix parecían salírsele de las órbitas y cayó muerta. Esto hizo que Voldemort soltara un chillido de furia. Su última lugarteniente estaba acabada, sus mortífagos estaban acabados, y con una gran explosión de poder hizo que la profesora McGonagall, el profesor Horace y Kingsley Shacklebolt salieran volando sin poder hacer nada. Dirigió su varita hacia Molly e intentó asesinarla. Harry usó Protego para protegerla y entonces Voldemort giró la cabeza para saber quién era el responsable, y Harry se quitó la capa de invisibilidad y se vieron a los ojos. Todos vitorearon a Harry, él estaba vivo. El muchacho les dijo que Voldemort era suyo, que no intentaran ayudarlo. Voldemort se burló de él, pero era cierto. Uno no podía vivir si el otro vivía, esa era la profecía. Harry estaba decidido a vencer a Voldemort de una vez por todas. Ya no había Horrocrux que lo protegieran. Hoy no matarás a nadie, le dijo Harry. No matarás nunca más a nadie. Harry lo llamó por su nombre real, Tom Riddle. Voldemort, a pesar de parecer confiado, estaba acorralado. Ese maldito de Potter había sobrevivido. Tantos intentos de asesinarlo y ninguno había funcionado. Esta era la ocasión. Harry le dijo que sabía cosas que él nunca sabría, y esa era su perdición. Voldemort se jactó sobre que él había provocado la muerte del poderoso Albus Dumbledore, pero Harry le dijo que eso no era cierto. Solo es lo que pensaba. Todos se sorprendieron con esta afirmación. En Hogwarts todos los veían en silencio. Harry le reveló que Dumbledore había planeado su propia muerte y que Severus Snape era su espía. Severus era fiel a Dumbledore y no era un traidor. Voldemort se sorprendió aunque no lo admitiera, pero se burló al decir que tenía la varita de Sauco, la varita letal y más poderosa de todo el mundo. Harry, instantes antes de que lo atacara, le dijo que esa varita no le pertenecía y nunca le serviría porque Severus Snape nunca fue su dueño. El verdadero dueño de la varita había sido Draco Malfoy al desarmar a Dumbledore antes de su muerte, y Harry Potter había desarmado a Draco después. Harry era el verdadero dueño de la varita de Sauco. Voldemort le lanzó la maldición asesina y Harry le lanzó un Expelliarmus. Los hechizos chocaron, pero la varita de Sauco reconoció a su verdadero dueño y saltó de las manos de Voldemort para caer en las de Harry. La maldición asesina de Voldemort rebotó y le impactó de lleno. El cuerpo sin vida del mago tenebroso más poderoso de todos los tiempos cayó inexpresivo e inmóvil. Había muerto. Harry, con las dos varitas en sus manos, lo vio y supo que la batalla y la guerra y todo el sufrimiento había terminado. Todos abrazaron a Harry en un estrepitoso momento de felicidad. Las muertes de todos no habían sido en vano. Tonks, Remus Lupin, Fred Weasley, Albus Dumbledore, Severus Snape y todos los 50 caídos en la batalla serían recordados como grandes héroes, al igual que Harry Potter y todos los que lucharon aquella fría madrugada. El mundo mágico estaba a salvo una vez más.